y paseamos por Sevilla por una de las plazas que más vida ha tenido. Estamos en la plaza de Molviedro. ¿Sabían que en ese lugar vivían las prostitutas de Sevilla durante el siglo XIV, XV y XVI? Fue la mancebía de la ciudad. Hoy paseamos por la plaza de Molviedro y conocemos mucho más de la persona que da nombre a esta plaza. La plaza de Molviedro es uno de los centros fundamentales de un antiguo barrio de Sevilla, que era el barrio de la Laguna, donde los ilustrados, impulsados por Olavide y sobre todo organizados por don Manuel Prudencio de Molviedro, ensayaron lo que era el urbanismo de la época de la Ilustración y de la razón. Hombre, estar aquí sentado hoy en día me trae recuerdos de muy buenos, porque lógicamente yo creo que los recuerdos que se hacen desde chiquitito hasta una edad mediana son recuerdos que nunca se olvidan. Capilla de Nuestra Señora del Mayor Dolor, capilla de Molviedro. ¿Qué pasa, Reyes? Hola, ¿Qué Isa, tal? cariño. Me vas a tener que perdonar que tengo la voz de la alergia, pero vamos, en esta época, en este entorno es lo normal. Bueno, Reyes, venimos a descubrir, yo creo que una plaza que tiene muchísima historia, tiene mucho que contar. Sí, muchísimo. No solamente la plaza, sino que la plaza es un todo con este barrio que además no existió tal como lo conocemos actualmente hasta el siglo XVIII. Era muy importante, muy conocido siempre, porque fue la mancebía de Sevilla. Era una cosa muy, digamos, útil, vamos a ponerlo entre comillas, pero muy útil en su momento. Una mancebía era el lugar donde se agrupaban, ¿no? Donde se agrupaban las chicas que se dedicaban a la prostitución, evidentemente. Además, muy cerca de las zonas comerciales, de todo lo que era la calle La Mar y toda esa zona, y además también del puerto. Era una prostitución legal, de alguna manera. Eso no se acabó hasta mediados del siglo XVI. A partir del Concilio de Trento, a mediados de ese siglo, pues ya no se veía bien ese tema de la prostitución reglada y tutelada incluso por las autoridades. Tenía su parte buena, vamos a ponerlo también entre comillas, porque así pues se controlaba también que no hubiera problemas de orden público. Casi todas las casas donde vivían ellas pues eran muchas también arrendadas, y a nobles de la ciudad e incluso a eclesiásticos. Fíjate la contradicción de alguna manera, pero era una forma de eso, de tenerlo controlado. Incluso hubo desde el siglo XV una tapia. No era precisamente una muralla, como se ha dicho, delimitando toda la zona, sino una tapia. Venía desde esta zona que estamos, la actual Plaza de Molviedro, Fray Bartolomé Las Casas, la calle Quiró, por detrás de la medianera entre la calle actual Padre Marchena y la calle Zaragoza, que era la calle Pajerías, la calle Zaragoza, como se llamaba entonces, y seguía hasta lo que era la embocadura de Gamazo con Gimio, donde muy cerca de donde estaba el restaurante de Enrique Becerra, pues había una cosa muy desconocida de Sevilla, que era el Arquillo de Atocha. Esa era la entrada principal al barrio de la prostitución. Después seguía la tapia. Tenía una entrada secundaria por la calle Mariano de Cavia, que le decían el golpe, porque allí golpeaban, que había una puerta para poder entrar en la mancebía, y seguía por detrás de la calle Harina y ya conectaba con lo que es la actual calle Castelar, que ha tenido muchos nombres, evidentemente, la calle Castelar. Bueno, me decías, ¿no? Esto no ha sido siempre una mancebía, luego tuvo una época en la que se reconvirtió, ¿no? Toda esta zona, se le dio como una segunda vida. Sí, eso fue a partir de la época ilustrada, en la época sobre todo de dos asistentes como el alcalde de la ciudad en aquella época. Larumbe, primero, en la época esta que te he dicho, de 1760 aproximadamente, y después Olavide. Se dice siempre que Olavide fue el que urbanizó. Eso en realidad no fue tanto así, sino una especie como de sociedad que se formó, de grupos de comerciantes, de grandes comerciantes de la ciudad, a la cabeza de los cuales estaba don Manuel Prudencio de Molviedro, que fueron los que tuvieron la idea de mejorar, adecentar este barrio que decían que era todo de casillas y todo, porque una parte del barrio era todavía laguna. Era por eso el barrio de la Laguna, porque un brazo del Guadalquivir, según se decía antiguamente, o el propio Guadalquivir en su madre fundamental, pues había transitado por aquí. Es que por aquí transitaba, se supone, en un momento dado, los estudiosos decían que era un brazo del Guadalquivir, eso era
digamos, la teoría clásica, pero parece que era el cauce fundamental o el cauce esencial del Guadalquivir el que iba por aquí, y se fue trasladando poquito a poco hasta el actual. Pero se supone que en el siglo X, XI, pues todavía transitaba por aquí, por esta zona. Y claro, pues ahí quedó los restos de ese Guadalquivir, que era una laguna. A principios del siglo XVIII hubo algunas mejoras en el barrio. Aquí donde estamos, pues se hizo un pilón con una fuente para que los vecinos pues tuvieran acceso al agua, y también había una pequeña capillita. Después eso ya lo contaremos en el tema de la capilla. Pero la gran transformación fue a partir de 1767, 68, cuando empieza ya la asistencia de Olavide, que es el que impulsa sobre todo. Y además, entre él y Molviedro, convencieron a muchos de los grandes propietarios, grandes comerciantes de Sevilla, que se vinieran a vivir aquí, y aquí levantaran, labraran, que se llamaba entonces sus casas principales. Después, en toda la zona que tienes tú ahí detrás, en esa casa, pues ahí se hizo un palenque, que era un palenque, pues una especie como de zona de comercio, como un mercado público, y también algunas pequeñas oficinas y algunos pequeños tallercitos y todo eso. De hecho, ahí todavía estuvo, hasta hace muy pocos años, el taller del orfebre Marmolejo, siguiendo, digamos, esa tradición, ¿no? De alguna manera. ¿Se conserva algo de aquella época? Muchas de las casas que, sobre todo, que veremos y se pueden ver en la calle Castelar, en la acera de la izquierda, yendo para allá en la calle Castelar, son del siglo XVIII. Muy transformadas algunas, otras más, otras menos, ya de todo. Pero lo que se conserva sobre todo es eso, y también la capillita que se trasladó. Ahora hay siempre una confusión, que incluso hay un azulejo en esta plaza que dice Antiguo Compás de la Laguna. Eso, si vamos a la documentación, a un plano que hay de toda la zona, está fechado en 1749 y está en el archivo de Simancas, vemos que lo que era el compás de la laguna, donde estaban encerradas esas pobres chicas que ejercían la prostitución, fundamentalmente era en ese compás, que es una zona cerrada, pues era la calle Gamazo, que entonces era mucho más ancha, no tenía tantísimas casas como tiene ahora, eran casitas pequeñas donde vivían estas chicas. Bueno, estamos viendo que esta plaza maravillosa y preciosa, además muy sevillana, Sí. Reyes, ¿verdad? Bueno, está coronada, la preside, ¿no?, esta columna con la cruz, que yo supongo que tiene mucho que ver con la capilla. Sí, también, y además rememora también una cruz que había también de hierro en el centro de ese compás de la laguna, en la actual calle Gamazo. Ahí también había una cruz. Entonces, por eso también, pensando y con ese recuerdo, pues se hizo también este monumento a la cruz. Una plaza que ha tenido muchísimas vidas, ha sido una plaza, donde se ejercía la prostitución, donde vivían en toda la zona, ¿no? En toda esta zona. Luego fue una gran galería comercial, me imagino. Sí. ¿En qué se ha convertido hoy en día? Bueno, digamos, todavía hay algunos vecinos, pero sobre todo en la industria hotelera lo que está aquí. La plaza es prácticamente un hotel, exceptuando la capilla y una casa particular que queda, pero todas las casas se han reconvertido en hotel. Bueno, Isa, pues ahora vamos a ver a un amigo, Juan Muñoz, que tiene un libro muy interesante, que creo que te gustará, que habla de la zona y habla en concreto de una casa de la que él te va a contar la historia, que además estaba al final de esta calle, que ahora se llama Castelar, al final de la plaza de Molviedro, pero que ha tenido muchos nombres. Incluso se ha llamado la propia calle como calle Molviedro, no porque fuera por homenaje, sino porque Molviedro vivía ahí. Vamos a descubrir también quién fue Molviedro, ¿verdad? Exactamente. Venga, vamos. Bueno, te voy a presentar a un amigo, Juan Muñoz, que Hola. tiene una cosa muy Encantada. interesante. Juan Muñoz, encantado. Juan, no me equivoco si digo... Vaya. ¿Qué pasa, Vale. cariño? ¿Cómo estamos? Bien, tú. Me voy a sentar por ahí. Venga, siéntate. Me puedo sentar porque estamos como en su casa, ¿no? Bueno, yo te diría que un cuarto de vida de mía fue esta casa, de luego. Yo nací aquí en el año 1950, pero esta casa ya fue casa familiar de mi padre, que la compró en 1929. Fue socio cofundador de la Casa Peiré, que fue un almacén enorme, como ahora puede ser otras grandes superficies que tenemos en Sevilla, en los años 50, 60, 70. Compró esta casa a una señora, María Luisa
García de Tejada y Gaite, que murió en el 1928, que se la compró a sus herederos, y desde entonces fue la casa familiar de mi padre. Aquí esta casa fue una de las casas que marcaron lo que fue luego el primer barrio residencial de Sevilla, cuando cambió de la Mansevilla de Sevilla a primer barrio residencial. Es una de las casas, como tantas otras que hay aquí en el barrio, que son renacentistas. La compró mi padre cuando tenía planta baja y 2 plantas. Mi padre luego le hizo una tercera planta, que tiene una serie de arcos en una de las habitaciones, que él pretendía que fueran las habitaciones de mis hermanos mayores. Luego no llegó a ser así. Se tachó aquello, porque esta casa tenía 4 azoteas en diferentes niveles. De lo que queda en mi casa aquí es nada, aunque estamos en una habitación de aquella época emblemática, porque aquí en esta habitación pues celebrábamos los guateques de aquella época. Anda. Que nos reuníamos con mis amistades, mis amigos, poníamos nuestro picú, eran unos botellones a base de Fanta, Mirinda y Coca-Cola. Ojo, vamos a ver, que hoy... También, ¿eh? Hombre, estaba genial. También porque contábamos de aquí, de aquella época, con 10, Bueno, de 15 vez en cuando pesetitas. una cerveza, de vez en cuando. Bueno, de vez en cuando sí había una cervecita. Eso cuando nos daban a lo mejor un poquillo más de efectivo que saliéramos. Esta casa de planta tenía unos 150 metros por ahí, y luego en la primera, segunda y tercera pues ya tenía 200 y pico metros. Cuando la derribaron, se encontraban que la muralla musulmana y Reyes te podrá confirmar mejor, del siglo XI o XII, que además pasa por toda la calle Castellán, pues tuvieron que dejarla a la vista. Esta casa fue construida, y aquí tengo este libro que puede demostrarlo, que es la casa... Vamos a ver si me pongo la gafa también, porque ya esto... Dice, títulos de una en esta capital, Plaza de Molviedro número 4, propia de doña María Luisa García de Tejada y Gaite. Estos son los títulos de la construcción de aquella casa desde un principio, claro. Estamos hablando de lo que sería hoy en día una escritura de la casa. Muchas escrituras, que hay muchas escrituras, porque para llegar a la escritura antiguamente, por lo visto, había una burocracia mayor que podemos tener hoy. Ajá. Las escrituras se hacían a mano, las copias, una letra magnífica, cuando se lee muy bien la letra en muchos sentidos. Esta casa fue construida por por uno o el mayor de los que decidieron y cogieron la batuta para rectificar el barrio de la Mansevilla. Manuel Prudencio de Molviedro fue precisamente uno de los que le prestaba dinero hasta el arzobispado. Imagínate el montón de dinero que tenía este hombre. Su casa palacio aquí pues tenía unos 2.300, 2.400 metros cuadrados. Imagínate lo que era, y 100 metros de fachada. Estaba en esta acera, lindando con la muralla. Desgraciadamente todas esas casas se tiraron desde los años 50 hasta los años 70. Esta se modificó mucho, como ha dicho Juan, en ese momento, de principios del siglo XX, pero ya después, cuando ya era una instalación, primero fue una residencia de ancianos y todo esto, del monte, y después una instalación hotelera. Quedan algunas cosas, las fachadas, los herrajes y todo eso, pero muy poquito. Ahora, lo más fundamental del barrio fue eso, que es que de una zona degradada absolutamente urbanísticamente, no solamente por la prostitución legal hasta el siglo XVI, sino después por la prostitución que se seguía ejerciendo más o menos bajo cuerda o soterradamente, pero que llegó hasta casi nuestros días. La calle Castellán no estaba urbanizada, era una zona baldía, y además al fondo, lindando más o menos con la calle Harina y la plaza, y lo que sería la embocadura o la placita que conforma la propia calle Harina, García Vinuesa y todo eso, pues eso estaba cerrado. Y además había ahí, hablando de lo que dice Juan, uno de los corrales de vecinos mayores de Sevilla, que era el que se llamaba el Corral del Agua. Todo eso se tiró en el siglo XVIII para conectar la zona con el resto de la ciudad, que era también uno de los objetivos que tenía en esa reurbanización. Yo este barrio o esta plaza la conocí de tierra, y ahí se jugaban unos partidos de fútbol. Estupendo. No, magnífico. Yo arbitraba desde el bar conmigo. A mí me ponían los dos y eso es penalti. Y no había tarjeta en aquella época. Es un bar ahí, ¿no? Sí, podía ser, porque no estaba, pero sí, podía ser el bar, con más criterio que hoy. Sí. Hablamos de una plaza que empieza a cobrar sentido o a ser lo que hoy conocemos como la Plaza Molviedro gracias a Manuel Molviedro, ¿no? Sí, a Manuel Prudencio de Molviedro. Él fue el que impulsó todo eso y el que impulsó todo ese grupo, que además, curiosamente, todos esos grandes comerciantes, empresarios, hombres de negocio, eran del norte de España. Sí, todos eran oriundos de Soria, de La Rioja. Toda esa historia
se refleja en este libro, porque para llegar a la final, a la casa, han tenido que construir el barrio aquí. Y aquí están las escrituras, están los testamentos están en otros sitios. Y desde Rubión, que me parece que fue el primer asistente que tuvo Sevilla ya en el 1760, que fue el que empezó a mover aquello. Rubión fue un asistente interino en el año 1760. Él fue en esa época el primero que visitó la zona y vio lo degradada al máximo que estaba y que ya había que hacer algo. Pensó en el tema. Y ya la Lumbe ya empezó a hacer algunas cosas, pero el gran proyecto y el gran impulso fue en la época de Olavide con Molviedro. El comercio y este barrio, bueno, pues se convirtió en el barrio residencial primero de Sevilla. Este fue el planteamiento de la casa esta que estamos aquí y que hoy comprende lo que es la fachada y más o menos la entrada, porque fíjate la fachada como era, que sigue estando así. Mi padre le hizo la parte esta de arriba en el 1935, que fue Aurelio Gómez Millán su arquitecto, pero la planta luego encima de la muralla tenía 4 azoteas en diferentes planos y tenía diferentes temas. ¿Y ahora mismo dónde estaríamos? Ahora mismo estaríamos aquí, en este sitio de aquí, y la casa es así, esta de aquí. Por lo menos es un 60% menos de lo que era la casa. Juan, muchísimas gracias por recordar con nosotros cómo se vivió aquí. Bueno, a mí me viene muy bien porque yo soy un enamorado de este barrio, porque lógicamente fueron unos años de juventud y niñez muy buenos. Y bueno, y aquí estoy, para lo que queráis. Aquí estoy en un rincón de mi casa todavía. Nos sentimos así. Y bueno, tenemos que contarles, porque es importante, hablamos del compás de la laguna, hemos hablado antes de la cruz, y siempre, ¿no?, importante que destacar la presencia de un lugar sacralizado de una iglesia, ¿no? Sí, aquí había también, en medio de esta zona, de esta plaza, por llamarle de alguna manera, porque entonces no estaba urbanizada, pues había una pequeña capillita, una ermita, incluso que le decía. Entonces esa pequeña capillita se vio cuando se hizo ya todos los planes de urbanización de la zona, que no podía mantenerse en el centro de la plaza. Entonces pues lo que se hizo fue trasladarla donde está actualmente, ¿no? En esa capillita, donde está la Virgen del Mayor Dolor, pues, prácticamente casi todos los domingos hacía yo de monaguillo. Anda. Que me encantaba tocar esa campanilla. Y me miraba el cura así de reojo como diciendo: niño, deja ya de joder con la campana. Hombre, bienvenida, bienvenida. Hola Jesús, ¿cómo estamos? Pues yo fenomenal, aquí. Bueno, llegamos a la que sería la capillita, ¿no?, de la Plaza Molviedro. Sí. Ahora está un Efectivamente. poco, ha cambiado de ubicación. Sí, esa que te dije que se había trasladado, lo habían trasladado en el siglo XVIII desde el centro de la antigua zona de la Plaza de Molviedro hasta esta ubicación actual. Y estamos en la sede de la Hermandad del Jesús de Tucumán. Desde 1982 la hermandad que estaba en San Bartolomé se trasladó aquí, a esta capilla que se inauguró en el año 1779, según dice el analista Justino Matute, donde quizá el elemento patrimonial más importante, aparte de las figuras lógicamente nuestras titulares, pues el retablo, que también es de la época. Tiene 2 buenas copias de Murillo, que lo estáis viendo a derecha y a izquierda. Uno es el San Antonio, es una copia de Murillo, del original está en el Museo Provincial de Bellas Artes, y el otro, el que tiene enfrente, es la Sagrada Familia, que está en la National Gallery, ni más ni menos, en Londres. Aunque el copista, al hacer las copias, pues el tercio superior del cuadro lo ha omitido, o sea que falta ahí un rompimiento de gloria, y aquí también falta la paloma del Espíritu Santo. Vamos, pero son es el buenas elemento copias. central El elemento central es lo que ha conservado. Entonces decimos que es la sede canónica de la Hermandad del Despojo desde 1900. Bueno, aquí estamos desde 1982. Los últimos propietarios de la capilla era la Orden de los Claretianos, y entonces decidieron irse de aquí, y entonces pues se hicieron una serie de gestiones y en principio nos lo cedieron como usufructo perpetuo, y ya después en 1995 con escritura de compraventa, así que la capilla y la casa hermandad anexa
es propia de la hermandad. Esta es la capilla de Nuestra Señora del Mayor Dolor, ya estaba aquí cuando la hermandad se traslada, lógicamente. Es como se conocía la antigua ermita o pequeña capillita que había en el centro de la plaza. Una capillita que la mandó construir don Manuel Prudencio de Molviedro. El Domingo de Ramos es el día grande de la hermandad. Aunque para muchos cofrades entienden que el día de la salida es el más importante, yo siempre digo que el más importante es el día de la función principal de instituto. Cuando se vuelven otra vez a jurar las reglas, se celebra la Eucaristía y es más importante que ninguna procesión. Pero vamos, toda la ilusión la tenemos siempre puesta en el Domingo de Ramos. Tenemos los dos pasos con dos estilos distintos, digamos. El Señor va mucho más alegre, va más paso adelante, paso atrás, luciéndose mucho, mientras que la Virgen va mucho más serena, más tranquila, andando con mucha elegancia siempre. El Señor despojado, es obra de Antonio Perea y tiene una, bueno, se inauguró se bendijo en 1939. Tiene una anécdota muy curiosa que le llamaban el Cristo de la Cárcel, ¿no lo conocéis? No. Bueno, pues la hermandad se funda, fíjate que día, el 2 de abril, bueno, las primeras reglas, de 1938. ¿Qué está pasando entonces? Plena guerra civil. Bueno, pues resulta que Antonio Perea, que era hermano de la incipiente hermandad que nació 2 o 3 años atrás en San Marcos, aunque con el incendio de la iglesia perdió las primitivas imágenes, pues resulta que él vivía por la zona de la calle Feria, porque primero estuvo en Unión Santorum, la zona de... Y entonces él parece que se le vieron con gente que levantaron algunas barricadas para oponerse a ese levantamiento que hubo el 18 de julio, total que fue acusado de estar con ellos y fue encarcelado. Y en la cárcel, fíjate qué curioso, se le habilitó un taller para que hiciera el Cristo. Así que el Cristo está hecho en la cárcel y hay artículos, si veis en hemeroteca, que le llamaban el Cristo de la cárcel. Incluso el retrato que tienen, la cara del Cristo no es que sea un retrato, pero está inspirada en un compañero de celda suyo que sí fue fusilado. A él le conmutaron la pena de muerte que tuvo por unos años de cárcel y después salió. Y además se dice, parece que su único delito fue asistir y llevar agua a la tenía amigos, era un muchacho con 17 años en aquel momento, pero nunca... Ni era comunista, que ser comunista tampoco que sea, ni tampoco se le vio nunca con armas, sino que tenía amigos, entró y fue denunciado por eso. Y fíjate qué curioso pues que lo hizo allí. Y otra curiosidad, el hermano mayor primero de la hermandad era el jefe provincial de Falange, José Labor de Falange, o sea que era una cosa rarísima, una de estas cosas que pasan. Bueno, pero en fin, el Señor quiso que fuera así. De que las personas están por encima de todo. Claro, las personas están por encima, él era hermano y le podían haber quitado eso. De hecho, cuando la hermandad ya fue suspendida en el año 1942 por una serie de desórdenes y tal, estuvo muchos años sin salir, pues hubo un sacerdote que se atrevió a decir que las imágenes, que las estaban como meros enseres ya, solamente la del Señor, la imagen es posterior de Antonio Eslava, del 62, pero se atrevió a decir que esas imágenes no se le podía dar culto porque las había hecho un comunista en la cárcel, o sea que imagínate, anda, ¿te parece poco? Ya, gracias a Dios aquí lo tenemos con nosotros, una magnífica... Y además es precioso. A mí me ha llamado siempre mucho la atención cómo se viste a la Virgen, porque se la viste muy humana, muy despejada de cara, y eso le hace muy bonita. José Antonio Grande de León, que es el autor también de las bambalinas y del manto, pues es también el vestidor de las imágenes, y la verdad es que es un verdadero artista, por eso es tan solicitado, viste muchísimas imágenes. Y otra peculiaridad que una Santa Genoveva Torres Morales, que poca gente a lo mejor conoce, fundó un instituto con el carisma de cuidar a las personas mayores ya en sus últimos momentos, se llama la Madre Angélica. Y estas monjas estuvieron llevando una residencia de mayores que había ahí enfrente, donde está el cartel que pone esto es la Compás de la Laguna y tal, que es hotel, pues ahí ellas estuvieron encargadas de aquello y cuando se fueron, pues nos dejaron este precioso regalo. No hay ninguna imagen que yo sepa en Sevilla de Santa Genoveva Torres Morales. Una pregunta, ¿la talla esa de la Virgen del Mayor Dolor era la originaria de la capilla? Nosotros entendemos que sí, que estaba aquí, además estaría en el lugar central ahí del retablo. Ahí hay dos buenos carteles, lápidas, donde nos ilustran bastante bien sobre la historia de la capilla, que eso pocas capillas lo tienen. Ahí dice que este de Prudencio de Molviedro, después la heredó su hijo, su nieto, fue pasando por varias manos, hasta que al final cayó en manos de los claretianos, y de los claretianos a nosotros. Pues muchísimas gracias, Jesús. A vosotras, está en vuestra casa para todo lo que queráis. Fantástico.